Me llamo Amaya Rivera. Tengo 63 años. La traición. Cuando por fin entró en mi casa, no llegó gritando. Vino con cortesía, con una hoja de cálculo doblada y el aroma del café. La luz del domingo cruzaba la mesa. Suave y uniforme. Había preparado asado con verduras. El tipo de comida que alguna vez nos unía más. Mi hijo, Gabriel, movía la comida en su plato sin probar bocado. Su esposa, Gabriela, ajustaba la servilleta como si se preparara para una junta. Quería que ustedes dos supieran primero. Dije, después de 43 años, me jubilo el mes que viene. La pensión será de 20.000 pesos al mes. Modesta, pero constante. Gabriela asintió levemente. Gabriela dejó el tenedor con determinación. Es un buen momento, dijo. Hemos estado queriendo hablar de la renta. Fruncí el ceño. Renta. Sí, respondió, calmada y segura. Has estado viviendo aquí gratis, y los gastos están altos. Creemos que la mitad de tu pensión sería justo 10.000 pesos al mes. Su voz era firme, ensayada. Esperé que Gabriel interviniera. No lo hizo. Parece razonable, murmuró. Tenemos cuentas, mamá, hipoteca, seguros, todo eso. Los miré a ambos. Hipoteca sí, dijo Gabriela. Sabes cómo están las cosas. La Ciudad de México es cara. La palabra cara resonó en mí, sorda y fría. Recordé el día en que extendí el cheque de caja por 3 millones de pesos, todos mis ahorros de décadas trabajando en ingeniería. Recordé estar en esta misma cocina, diciéndole a Gabriel, ahora tendrás un buen comienzo. Y aquí estábamos. Mi regalo se había convertido en deuda. Gabriela deslizó un papel hacia mí. Esto detalla los costos-servicios, comida, espacios compartidos. Puedes pagar en efectivo o transferir, lo que sea más fácil. Más fácil, repetí. Por supuesto. Me serví más café solo para mantener las manos ocupadas. Lo han pensado bien. Es solo estructura, dijo Gabriel en voz baja. No hay que tomarlo personal. Sonreí con amargura. Yo solía diseñar estructuras. Gabriel, sé cómo fallan. La sonrisa de Gabriela se quedó congelada. ¿Empezamos en abril? Entonces asentí, porque el silencio cortaba más que una discusión. Ella lo tomó como acuerdo, después del almuerzo. Recogió sus notas y dijo, lo redactaremos formalmente. Buena idea, dije. La precisión mantiene a todos a salvo. Gabriel intentó suavizarlo. Es solo por un rato, mamá, hasta que las cosas se equilibren. Por supuesto, dije de nuevo. Cuando se fueron al salón, limpié la mesa sola. La casa hacía sus ruidos familiares las tuberías, el piso, el suspiro del aire por las rejillas. Era un lenguaje que había aprendido en años de mantenimiento y orgullo silencioso. En la pared junto a las escaleras estaban las marcas de lápiz de la infancia de Gabriel, cada año un poco más alto. Tracé una línea tenue de cuando tenía 12, recordando cómo se reía cuando el lápiz le hacía cosquillas en el cabello. Subí, cerré la puerta y me apoyé en ella hasta que mi corazón se calmó. Mis manos estaban firmes ahora. En el estante superior del closet, una caja de cartón esperaba, etiquetada con mi letra, casa, papeles originales. La bajé y la puse en la cama. No la abrí aún. Solo me senté ahí, respirando. La casa que había comprado 15 años atrás, la que puse a nombre de mi hijo para ayudarlo, se había vuelto en mi contra en silencio. Pero las estructuras dicen la verdad si sabes dónde mirar. Voces flotaban desde abajo bajas, prácticas. Ya dividiendo el futuro en números, alcancé la tapa de la caja. La levanté despacio y vi los documentos descansando, donde los había dejado el cheque de caja. Los formularios de cierre.
Mi nombre en tinta negra junto a cada línea de firma. Toqué el papel, afirmándome en su verdad. Luego cerré la tapa y deslicé la caja bajo la cama, donde podía alcanzarla sin una banquita. Algunas bases las mantienes cerca cuando empieza la tormenta. Cuando bajé de nuevo, Gabriela se volvió desde el sofá. «Finalizaremos todo la próxima semana», dijo, toda luminosa otra vez. «Estará bien», dije, en la cocina. Enjuagué mi taza y la puse boca abajo en el escurridor. La luz afuera se había vuelto al gris de la Ciudad de México, el color entre advertencia y calma. Mis dedos reposaron en el borde del mostrador. «Está bien, entonces», murmuré. El plan empezaría esa noche. La casa estaba en silencio para cuando subí de nuevo. Gabriel y Gabriela se habían acostado temprano. Su puerta se cerró con la suave firmeza de gente que duerme bien después de la crueldad. Yo me quedé despierta. El aire olía ligeramente a café y a Sánchez abrillantador de muebles. El aroma de un orden pequeño. En la mesita de noche. El reloj pulsaba su latido constante en la quietud. Alcancé bajo la cama la caja de cartón que había movido ahí esa tarde. El borde raspó el piso. Cuando levanté la tapa, el olor a papel subió como algo vivo, tinta vieja. Carpetas manila, un leve rastro de cedro. Me senté en la alfombra y abrí cada sobre con cuidado, como manejando pedazos de mí misma. Marzo de 2010. Documentos de cierre. Mi nombre impreso en cada línea que importaba. Compradora. Amaya Rivera. El cheque de caja seguía ahí también, crujiente y pálido bajo su funda de plástico. El número escrito con mi letra. Pulcra de años de dibujos técnicos, 3 millones de pesos. Pagado en su totalidad, sin hipoteca, sin préstamo, sin deuda. Sostuve el papel hasta que mis dedos lo calentaron. Abajo, un tablón crujió. La voz de Gabriel murmuró algo, medio dormido. El mismo ritmo que usaba de niño hablando en sueños. Me quedé inmóvil, escuchando cómo las paredes retenían su sonido como siempre lo habían hecho. Volteé la página. La transferencia de escritura 15 años atrás. La había firmado a su nombre. En ese entonces, él tenía 30, recién casado. Preocupado por calificaciones crediticias y estabilidad laboral, le había dicho: «Necesitarás un comienzo fuerte. Pondré la casa a tu nombre. Algún día, cuando yo sea mayor, seguirá siendo familiar. Ahora, mis palabras habían crecido dientes y volvían por mí». La casa crujió de nuevo, las tuberías exhalando. Y me di cuenta de cuánto de mi vida se había construido sobre la idea de que el amor regresa en igual medida. No lo hace. Solo resuena hasta que alguien deja de escuchar. Extendí las páginas en la alfombra escritura. Cheque, recibos de renovaciones, pruebas alineadas como soldados que nunca fueron llamados a batalla. Cuando oí pasos en las escaleras, apilé los papeles rápido. La sombra de Gabriel cruzó el marco de la puerta. «¿Mamá? ¿Sigues despierta?» «No podía dormir», dije. Vieja costumbre. Se frotó los ojos, apoyándose en el marco. Gabriela no quiso sonar dura antes. Solo se preocupa por las cuentas. Todo está caro ahora. Recuerdo cuando decías eso de los libros de texto. Dije: «En ese entonces, te compré cada uno sin pedir renta». Suspiró. «Estás haciendo esto más grande de lo que es. Solo intentamos equilibrar las cosas. Puedes permitírtelo». «Puedo», dije con calma. «Ese no es el punto». Se movió, incómodo. «Mamá, no lo hagas sobre orgullo. Todos tenemos que ajustarnos». Gabriela intenta planear adelante. «Yo también planeé adelante», dije. «En 2010. Frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Golpeé la pilas a mi lado. Esta casa la compré en su totalidad. Cada viga, cada clavo, cada ventana. ¿Recuerdas el verano que reemplazamos el piso de la cocina?
Ese fue mi bono de jubilación. Miró los papeles pero no los alcanzó. Me diste la escritura. Sí, dije. Te di el título, no el derecho a borrarme. Su mandíbula se tensó. Está hecho. La casa está aquí a mi nombre. Así funciona. Así crees que funciona. Por un momento, el aire entre nosotros fue solo calor viejo enfriándose. Se frotó la nuca. Mamá, esto no vale la pena pelear. Estoy de acuerdo, dije en voz baja. Pero deberías dormir un poco. Estaré bien, dudó. Por favor, no hables con Gabriela de esto esta noche. Está estresada. Seguro que lo está. Asintió, torpemente agradecido por la suavidad en mi tono. Y se volvió hacia las escaleras. El piso gimió bajo su peso, hasta que la puerta se cerró. Abajo de nuevo. Me quedé quieta, viendo los papeles respirar en la luz tenue. Tracé mi nombre al fondo de la escritura, tinta firme. Limpia. Mi firma había envejecido mejor que mi fe en la justicia. Reuní los documentos y los deslicé de vuelta en sus sobres, cada uno más pesado ahora. El cheque fue el último. Presioné el aire de la funda antes de sellarla de nuevo, como si pudiera atrapar los años que se habían escapado. Cuando devolví la caja al closet, dejé una página y afuera la copia del cheque de caja. La puse plana en mi mesita de noche junto al reloj. Los segundos pasaban con precisión silenciosa. Cada tic sonaba como un pequeño clavo clavado en la dirección correcta. Abajo. La casa suspiró, sus viejos huesos ajustándose. Susurré a la oscuridad. Tú recuerdas quién te construyó. El reloj siguió contando. Yo también. Para el lunes por la mañana. La casa había cambiado de manos sin ningún papel nuevo. Cuando bajé, Gabriela estaba parada frente al refrigerador, alisando una hoja de papel bajo un imán con forma de girasol. Retrocedió, admirándola como si hubiera colgado un cuadro. ¿Qué es eso?, pregunté. Reglas de la casa, dijo con brío. Solo para aclarar todo. Mantendrá las cosas cómodas para todos. Su tono era el mismo que usaba con los repartidores. Me acerqué. La página estaba pulcramente escrita, puntos en tinta negra. Acceso a la cocina de 7 a 9 de la mañana. De 6 a 8 de la noche. Espacios compartidos, por favor. Limpia después de usar. Horas de televisión, prioridad familiar, de 6 a 10. Ajuste del termostato 20 grados. No ajustable. Hasta había firmado al fondo, administración. ¿Administración?, dije. Gabriela sonrió. Solo una bromita. Gabriel entró, ya con su chaqueta de trabajo. Le besó la mejilla, evitando mis ojos. ¿Ustedes dos listas? ¿Sí?, dijo ella rápido. Todo organizado ahora. Crucé los brazos. Entonces soy inquilina. No seas dramática, mamá, murmuró Gabriel. Es solo estructura. Todos la necesitamos. Lo miré por un largo momento. Lo suficiente para que apartara la vista primero. Estructura, repetí. Es una palabra para eso. Gabriela enderezó el papel de nuevo. Ayudará a evitar confusiones. Abrí el refrigerador. Ahora había notas adhesivas en los contenedores, su letra etiquetando: almuerzo, Gabriel. Cena, sobras, no usar. La leche tenía mi nombre escrito con marcador negro. Como si esa pequeña misericordia necesitara permiso. Me serví un vaso de todos modos. Ella miró, sonriendo, como una casera revisando el medidor. Cuando se fueron al trabajo, me senté en la mesa de la cocina y saqué un pequeño cuaderno del cajón. Tenía tapa azul y páginas rayadas, algo que usaba para listas de compras y medidas una vez. Escribí un título en la primera línea, notas de observación. Debajo, escribí la fecha. Luego las palabras, reglas de la casa presentadas. Tono gerencial. Gabriel silencioso. Olor a detergente. Temperatura matutina fría. El sonido de mi pluma me estabilizó.
Subrayé la palabra administración 2 veces. Cerré el cuaderno y lo metí en el bolsillo de mi cardigan. El refrigerador zumbaba detrás de mí, el papel susurrando suavemente en su puerta. Esa noche, la lluvia empezó su golpeteo constante en el techo, un sonido que solía amar cuando esta casa era nueva para mí. Ese ritmo significaba seguridad. Ahora sonaba como un recuerdo tocando, pidiendo entrar. Me senté en mi habitación con la vieja caja de nuevo. Los documentos ya eran familiares, pero necesitaba tocarlos, recordarme que eran reales. El papel no miente como la gente. 15 años atrás. Había estado en esta misma casa con la agente inmobiliaria, una mujer delgada con aretes de plata que seguía diciendo: «La harás un hogar de nuevo». Acababa de perder a Rafael, mi esposo de 35 años. Las flores del funeral aún se secaban en jarrones, el aroma de lilas pegado a mi ropa. La casa estaba desgastada, pero sólida. Gabriel tenía 30 entonces, sin trabajo después de un recorte en la empresa. Su nuevo matrimonio ya tenso. Se había sentado en los escalones traseros, cabeza en manos, diciendo: «Mamá, no puedo empezar de cero. No otra vez». Le había tocado el hombro. «Lo harás», le dije. «Ambos empezaremos de nuevo aquí». Me ayudó a repintar las paredes del salón. Sus brochazos irregulares, pero entusiastas. Yo medí cada viga. Revisé cada unión. La ingeniera en mí encontraba consuelo en ángulos y números. Le dije: «Toda estructura puede levantarse de nuevo, mientras la base sea verdadera». Cuando se cerró la venta, extendí el cheque de caja yo misma, 3 millones de pesos, ahorrados de décadas de trabajo. Insistí en que la escritura fuera su nombre. Me miró con incredulidad. «¿Hablas en serio?» «Por supuesto», dije. «Tendrás algo en que construir. Lo cuidarás algún día». Me abrazó, susurrando: «No lo merezco». Sonreí. «Entonces gánalo». Ahora, años después, esas palabras se aferraban a mí como un moretón que nunca se desvanece. Aún estaba sentada ahí cuando Gabriel tocó la puerta. «Mamá, ¿estás despierta, pasa?» Entró, sosteniendo 2 tazas de té. «Gabriela dijo que deberíais hablar contigo. Sobre lo de antes». Tomé una taza, dejando que el vapor subiera entre nosotros. «No tienes que suavizar las cosas, Gabriel. Tomaste tu decisión. No es así», dijo rápido. «Solo estamos apretados con el dinero. La hipoteca». «No hay hipoteca», interrumpí. «Tú y yo lo sabemos». Sus ojos se desviaron. «Hubo una línea de crédito. Pero un préstamo contra algo que no compraste», dije. Mi voz se mantuvo calmada, pero el aire entre nosotros se adelgazó. Puso su taza en la mesita de noche. «Mamá, por favor, no lo conviertas en pelea. Estoy haciendo lo que puedo. Gabriela mantiene todo organizado. Pero ha sido duro desde que me recortaron horas. Ella solo tiene miedo. Lo estudié. Los círculos bajo sus ojos eran profundos. Su camisa arrugada. Pero la lástima y la ira se sientan demasiado cerca para distinguirlas. Cuando compré esta casa, pensé que te daba espacio para crecer», dije en voz baja. «No un escenario para olvidarme». Se encogió. «Eso no es justo. No estoy segura de que la justicia sea lo que quieres ya». Abrió la boca. Luego la cerró. «Siempre tendrás un lugar aquí», dijo al fin. «Solo intentamos que funcione». Miré la caja en mi regazo. Luego a él. Un lugar no es lo mismo que un hogar. «Gabriel, no puedes cobrar renta por amor». No tuvo respuesta para eso. Se frotó la nuca como solía hacer de niño cuando lo atrapaban mintiendo sobre la tarea. «Siempre has sido dramática», murmuró, demasiado bajo para ser valiente. «¿Pero lo suficiente para herir?» No respondí. El silencio habló por mí. Se quedó ahí otro momento. Luego salió,
La luz del pasillo proyectó su sombra larga en el piso, estirándose hacia la puerta como algo yéndose para siempre. Cuando se fue, abrí mi cuaderno y escribí debajo de la última entrada. Gabriel visitó, trajo té, mencionó hipoteca, tono evasivo, confianza tensa. La lluvia se profundizó arriba, constante e implacable. Cada gota golpeaba el techo que había construido para él, contando los años entre lo que di y lo que se tomó. Al día siguiente, desperté antes del amanecer. Vieja costumbre. Las ingenieras aprenden a levantarse temprano, antes de que empiece el ruido. Cuando el mundo aún mantiene su equilibrio, la cafetera gorgoteaba suavemente. La casa se mantenía quieta excepto por el zumbido del refrigerador y el susurro de la lluvia contra el porche. En la pared de la cocina, la lista de reglas de Gabriela ondeaba bajo la rejilla como una pequeña bandera de conquista. Me senté en la mesa y abrí mi cuaderno. Su tapa azul empezaba a enrollarse en las esquinas. Volteé a una página nueva y escribí la fecha. Luego pausé. Necesitaba pensar no como madre, sino como la mujer que solía dibujar diagramas de carga para puentes de acero y probar dónde fallaría primero una estructura. Cuando un edificio se agrieta, rara vez pasa de repente. El estrés viaja por líneas invisibles primero, silencioso y oculto, hasta que algo cede. Las familias no son tan diferentes. Gabriela entró media hora después, descalza, sosteniendo su teléfono. «Oh, estás despierta», dijo. «Puedes hacer otra olla, Gabriel». Olvidó su termo de nuevo. Llené la máquina y no dije nada. Se apoyó en el mostrador. Quería hablar del cronograma de la renta. Necesitaremos el primer pago el 1 de abril. Si prefieres, podemos configurar una transferencia automática. Es más fácil así. Automática. Repetí. Sí, más fácil para ti. Su sonrisa no movió sus ojos. Mantiene las cosas claras. La claridad es buena, dije. Ayuda a ver que realmente soporta la carga. Parpadeó, insegura si estaba de acuerdo o corrigiéndola. Exacto. Deslicé mi cuaderno más cerca, cubriendo las palabras ya escritas. Has planeado mucho, Gabriela. Espero que hayas considerado cada viga. ¿Cada qué? Cada viga, dije. Cada parte que sostiene lo que has construido. Usualmente no son las cosas grandes las que fallan. Primero son las grietas pequeñas que nadie nota. Sus labios se tensaron. Si esto es sobre la renta, Amaya, no la cambiamos. Está decidido. Seguro que lo está. La cafetera terminó. Le serví una taza y una para mí. Tomó la suya. Murmuró un gracias cortés y salió a despertar a Gabriel. Cuando la habitación quedó vacía de nuevo, escribí otra línea debajo de mis notas, puntos de estrés identificados. Estructura debilitándose. Presión requerida. Subrayé la última frase 2 veces y cerré el cuaderno. La casa pareció exhalar conmigo. Había pasado una vida construyendo cosas que duran. Ahora aprendería a hacer que algo caiga con cuidado. Precisión y por diseño. Para el jueves por la mañana, había memorizado cada línea de la escritura, cada fecha, cada recibo. Lo que no tenía era un plan, o no uno que existiera fuera de mi cuaderno. Encontré el nombre Miguel Torres en línea. Un abogado cuya biografía mencionaba ex-ingeniero estructural. Ese detalle me importaba más que todos sus títulos. Llamé a su oficina, esperando un asistente. Pero su propia voz respondió. «Torres Abogados», dijo. La voz era firme, cortante, eficiente. «Soy Amaya Rivera», respondí. «Necesito hablar con alguien que entienda tanto números como bases». Una pausa. Llamó a la persona correcta. «Puede venir a la 1. Allí estaré». La oficina estaba en el centro, entre una florería y una firma contable. La recepcionista me saludó cortés. Ofreció café y señaló una silla de espera,
El aire olía ligeramente a papel y desinfectante. Cuando apareció Miguel Torres, lucía exactamente como lo imaginaba a mediados de los 50. Ojos calmados, una ligera encorvadura de años en mesas de dibujo o bancas de tribunal. «Señora Rivera», dijo, estrechando mi mano. «Pase, por favor». Su oficina tenía planos enmarcados en una pared, certificados en otra. Me indicó la silla frente a su escritorio. «Cuénteme de su estructura», dijo. Sonreí levemente. «Es una forma de ponerlo». Escuchó mientras explicaba todo cómo compré la casa 15 años atrás, cómo firmé la escritura a nombre de mi hijo para ayudarlo a construir crédito, cómo mi nuera ahora exigía la mitad de mi pensión como renta. No interrumpió. Tomó notas con letra pequeña y precisa. Cuando terminé, se recostó. Dijo que pagó en efectivo por la propiedad. Sí, 3 millones de pesos. Cada centavo documentado. Y su hijo contribuyó ni un peso. Bien, dijo, no sin amabilidad. Eso simplifica las cosas. Alcanzó un bloc legal y empezó a esbozar líneas flechas, nombres, fechas, como un plano de codicia humana. Lo que describe encaja en una doctrina llamada fideicomiso constructivo. Explicó. Cuando una persona proporciona fondos para una propiedad, pero la pone a nombre de otra, el tribunal puede reconocer al financiador como el dueño real. Trata al titular como un cuidador que violó esa confianza. Asentí despacio. Entonces la ley sabe cómo luce la traición. En ciertos lenguajes, sí, dijo. En otros, solo se llama equidad. Saqué la copia del cheque de caja de mi carpeta y la puse ante él. Marzo de 2010. Banco de México. Guardé el original. Lo examinó con cuidado. Luego los recibos techado. Aislamiento. Plomería. Todos con mi nombre y firma. Es meticulosa. Dijo. Construí puentes por 40 años. Meticulosa los mantiene en pie. Sonrió ligeramente. Podría mantener su caso en pie también. Su tono cambió de gentil a directo. Señora Rivera, lo que hizo firmar la escritura fue generoso pero imprudente. Afortunadamente, su documentación llena los huecos. Si presentamos, puede reclamar la propiedad o al menos un juicio financiero. Pero necesito saber una cosa. ¿Quiere reconciliación o recuperación? La pregunta quedó en el aire. Pensé en los ojos de Gabriel evitando los míos. En la voz de Gabriela llamándose administración, recuperación. Dije, la reconciliación puede esperar hasta que recuerden quién construyó la casa. Asintió. Entonces empezamos ahí. Explicó el proceso paso a paso, redactar la petición, presentarla bajo propiedad equitativa, notificar. Su lenguaje era firme, limpio, como el sonido de una viga bien nivelada. Pregunté, ¿cuáles son mis probabilidades? Con evidencia tan clara, de 60 a 65% a su favor. Pero más si reaccionan mal, lo cual, por lo que me contó, lo harán. Alcanzó una carpeta etiquetada Ingreso de cliente y me dio un formulario. Necesitaré un anticipo para empezar 80.000 pesos. Abrí mi bolso y saqué la chequera de mi nueva cuenta. Ya está esperando, dije. Levantó una ceja. Vino preparada. Dejé de llegar desprevenida hace unos 30 años. Dije, firmando mi nombre. Miró la firma. Luego a mí. No es como la mayoría de clientes en estos casos. Está calmada. La ira nubla las cuentas. Dije. Sonrió. Y supongo que aún cree que todo problema tiene una solución estructural. Por supuesto. Solo necesitas encontrar el punto más débil y presionar. Me estudió un momento más. Luego se levantó y extendió la mano de nuevo. Entonces, presionaremos con cuidado. Presentaré la reclamación inicial el lunes por la mañana. Serán notificados en 48 horas.
Me levanté también. Tan pronto la codicia se mueve rápido. La justicia no debería rezagarse. Mientras me volvía para irme, agregó señora Rivera. ¿Puedo ofrecer un consejo? Adelante. Cuando la estructura empiece a temblar, no mire atrás a lo que construyó. Mantenga los ojos en lo que está reclamando. Sostuve su mirada. Nunca construí esta casa por nostalgia. Señor Torres, la construí para que perdure. Asintió, aprobando. Entonces asegurémonos de que lo haga. Afuera, el viento llevaba el olor a lluvia por la ciudad. Caminé hacia la parada del autobús. La carpeta presionada contra mi pecho como un nuevo conjunto de planos. Por primera vez en semanas. Me sentí firme, no enojada, no asustada, solo precisa. Esa noche, abrí mi cuaderno y escribí: consultado Miguel Torres, abogado, exingeniero. Introdujo fideicomiso constructivo. Presentación lunes. Anticipo pagado 80.000 pesos. Probabilidad de éxito 65%. Debajo, dibujé un pequeño esbozo, 3 rectángulos apilados como paredes. Una columna más fuerte que las otras. Debajo escribí: presión se aplicará aquí. Cerré el cuaderno. Lo puse junto a mi cama y apagué la luz. La casa respiraba alrededor, inconsciente de que sus planos habían cambiado de manos de nuevo. Otro almuerzo dominical. Misma mesa, misma luz, pero todo había cambiado. Gabriela extendió una hoja de cálculo impresa junto al salero. Actualicé el acuerdo de renta, dijo, para que coincida con las tasas del mercado. No toqué el papel. ¿Tasas del mercado, sí?, dijo con brillo. La Ciudad de México ha subido desde abril. 15.000 pesos al mes es más realista. Gabriel carraspeó, pero no dijo nada. 15.000, repetí, por mi propia habitación. Sonrió como explicando a un niño. No es solo la habitación, Amaya. Son los servicios, la comida, el desgaste. Usas la lavadora, la calefacción, las luces. Todo suma. Me recosté en la silla. ¿Y la casa? ¿Qué con ella?, preguntó. Fue pagada 15 años atrás, en su totalidad. Sus ojos parpadearon. Gabriel te contó del préstamo, ¿verdad? Por eso necesitamos el aumento. Estamos atrasados en algunos pagos. Asentí despacio. Algunos. Tomó la calma por acuerdo. ¿Ves, entiendes? Es solo un ajuste temporal. Gabriel habló al fin. Mamá, es justo. Todos tenemos que contribuir. Ya lo hice, dije suavemente. ¿Solo olvidaron cuánto? Gabriela se movió en su silla. No hagamos esto emocional. Es negocio. Nada más. Negocio, repetí. Entonces guarden su papelería. La necesitarán. Frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Nada por ahora? Tomé la hoja, la doblé pulcramente y la metí en mi cuaderno. Gabriel se frotó la frente. Por favor, mamá, no lo hagas más difícil de lo necesario. No lo estoy, dije. Ustedes lo hacen. Por un momento, la mesa quedó quieta, solo el zumbido del refrigerador. El sonido del bolígrafo de Gabriela golpeando. Al fin se levantó, recogiendo platos. Necesitaré el primer pago para fin de la próxima semana, dijo. ¿Y si es más fácil? Podemos deducirlo automáticamente. Automático suena bien, dije. Mi voz era suave, casi gentil. Cuando dejaron la mesa, abrí mi cuaderno y escribí: aumento de renta a 15.000. Justificación tasas del mercado. Tono confiado. Patrón codicia expandiéndose. Subrayé la última frase una vez. Cerré el cuaderno y sonreí para mí. Cuanto más alto construyeran su escalera, más dura sería la caída. La semana siguiente, fui al banco en Avenida Insurgentes, el mismo donde depositaba mi pensión por años. El empleado detrás del mostrador me reconoció y sonrió. Qué gusto verla de nuevo. Señora Rivera, ¿en qué puedo ayudarla hoy?
Quisiera revisar algunos registros de propiedad. Dije, solo confirmando algo para mis archivos. Me guió a una terminal donde se podía buscar información pública de hipotecas. Mis manos estaban firmes mientras tecleaba la dirección de la casa Mi Casa y esperaba que cargara la pantalla. No tardó. Las cifras aparecieron en líneas limpias y negras. Línea de crédito hipotecario, emitida en marzo de 2024. 800.000 pesos. Prestatario Gabriel Rivera. La siguiente línea me congeló. Saldo moroso 72.000 pesos. Estatus aviso de ejecución pendiente. Exhalé despacio. Así que eso era. La renta, la repentina necesidad de mi pensión no era por justicia. Era por supervivencia. Se estaban ahogando y decidieron usarme como salvavidas. ¿Quiere una copia impresa?, preguntó el empleado. Sí, dije. Por favor. Me la dio con eficiencia cortés. Le agradecí. Salí del banco y caminé hasta encontrar una banca bajo un maple medio muerto. El viento tiraba de los papeles, pero los sostuve fuerte. Los números no mentían. Gabriel había pedido prestado contra la casa que compré al contado, y ahora el banco poseía más de ella que cualquiera de nosotros. Cuando regresé a casa, Gabriela estaba al teléfono en la cocina, su voz cortante y brillante. «Te dije, haremos el próximo pago», dijo a quien escuchaba. «La pensión de mi suegra empieza pronto. Está bajo control». Me quedé en la puerta hasta que me vio. Su sonrisa falló por medio segundo. Luego volvió a su lugar. ¿Todo bien?, pregunté. Cubrió el micrófono del teléfono. «Oh, sí, solo el banco. Pueden ser tan impacientes, ¿verdad? Lo pueden», dije. Especialmente cuando alguien les debe 800.000 pesos. El color se drenó de su cara. «Perdón, levanté las impresiones». Deberían ser más cuidadosos con lo que dejan en registro público. Colgó sin despedirse. No tenías derecho a revisar eso. Tenía todo el derecho, dije en voz baja. Mi nombre puede no estar en el título ya, pero aún está en la base. Cruzó los brazos. No entiendes la presión que hemos tenido. Gabriel perdió horas en el trabajo. Las cuentas seguían llegando. ¿Qué se suponía que hiciéramos? Preguntar. Dije, podrían haber preguntado. Levantó la barbilla. Y oír otra lección sobre responsabilidad. No, gracias. Solo necesitábamos tiempo. Tiempo, repetí. Han tenido 15 años de él. La puerta principal se abrió. Gabriel entró, cargando una carpeta de su oficina. Se congeló al vernos. ¿Qué pasa? Gabriela le lanzó los papeles. Tu madre decidió espiarnos. Miró las páginas y luego a mí. Su boca se abrió. Luego cerró. ¿Por qué no me dijiste? Gabriel, pregunté. Iba a hacerlo. Dijo. No se suponía que llegara tan mal. ¿Cómo de mal? Se pasó una mano por la cara. Enviaron un aviso de morosidad la semana pasada. Estamos atrasados 2 meses. Entonces la renta, mi pensión, era para cubrir los pagos. Asintió. Pensamos que si solo aguantábamos, refinanciar. Tal vez ¿qué? Interrumpí. Pretender que nunca pasó. ¿Usarme para pagarlo en silencio? La voz de Gabriela se agudizó. No te estábamos usando. Somos familia. Las familias se ayudan. Ayuda, repetí. Es una palabra para eso. Los hombros de Gabriel se hundieron. Mamá, juro, iba a ti a arreglarlo. Sabes que nunca. Ya lo hiciste. Dije suavemente. Apostaste la casa que compré para ti. La ocultaste. Luego intentaste hacerme pagar el precio. Se sentó en la mesa, frotándose las sienes. No se suponía que fuera así. Lo observé el mismo niño que una vez prometió cuidarme cuando fuera vieja. La lástima vino como un pulso, corto y fugaz. Luego pasó. Reuní los papeles.
Los doblé pulcramente y los metí en mi cuaderno. Ahora entiendo, dije, completamente. Gabriela me miró fijo. ¿Qué significa eso? Significa que el banco no es el único guardando registros. Los dejé sentados ahí en la cocina. Ambos silenciosos. Arriba. Agregué una nueva entrada y a mis notas. Descubierto préstamo hipotecario. 800.000 pesos. Prestatario Gabriel Rivera. Moroso. Motivo confirmado: desesperación disfrazada de deber. Luego subrayé las últimas 2 palabras. Desesperación. Robo. Sucedió un martes por la mañana, justo después del desayuno. Gabriela enjuagaba platos, tarareando levemente. Mientras Gabriel desplazaba en su teléfono en la mesa, yo estaba en el mostrador, fingiendo leer el periódico, pero sobre todo escuchando el reloj. Cuando sonó el timbre, Gabriela frunció el ceño. ¿Quién llega antes de las 9? Gabriel se encogió de hombros. Probablemente una entrega. Se secó las manos y fue a la puerta. El hombre afuera vestía una chaqueta gris y sostenía un sobre grande. Su tono era cortés, profesional. Buenos días. ¿Es usted la señora Gabriela Rivera? ¿Dudó? Sí. Asintió. Estos son para usted y el señor Gabriel Rivera. Le dio el sobre, firmó algo en su clipboard y se volvió. Todo tomó menos de 20 segundos. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando el sobre. Parece oficial, dijo Gabriel, levantándose. Gabriela lo rasgó, sus dedos rígidos. Sus ojos recorrieron la página. Luego se congelaron. No puede ser. Gabriel tomó el segundo juego de papeles y leyó en voz alta. Su voz plana. Petición por fideicomiso constructivo. Presentada por... Mamá. Doblé el periódico con cuidado y lo puse a un lado. Sí. La boca de Gabriela se abrió. Luego cerró. ¿Nos demandaste? Presenté una petición. Dije. Hay diferencia. Su abogado puede explicar. Las manos de Gabriel temblaron alrededor de los papeles. ¿Por qué harías esto? Somos familia. La familia no exige renta por algo que nunca compró, dije. La voz de Gabriela se agudizó. Esto es una locura. Amaya, destruirás todo. No estoy destruyendo nada, dije en voz baja. Estoy reclamando lo que ya es mío. Gabriel se acercó. Podrías haber hablado con nosotros. Lo intenté, dije. Lo llamaron negocio. Ahora lo es. Se pasó una mano por el cabello, paseando. ¿Tienes idea de qué significa esto? ¿El tribunal? Los abogados. Sí, dije. Sé exactamente qué significa. Gabriela azotó los papeles en la mesa. No ganarás. El título está hecho a nuestro nombre. La ley está de nuestro lado. La miré con calma. La ley suele favorecer a quien pueda probar propiedad. Guardé la prueba. Su cara enrojeció. Estás blufeando. Pregúntenle a su abogado, dije. Gabriel se hundió en una silla, mirando los papeles como si pudieran cambiar si los leía de nuevo. Mamá, por favor, esto no puede ser como termine. No tiene que terminar, respondí. Solo tiene que ser justo. Gabriela dio una risa corta y nerviosa. Justo. Has vivido aquí sin renta por años. Nos has aprovechado. ¿Es lo que te dices? Pregunté suavemente. Que soy la carga. Sostuvo mi mirada, pero su confianza se deslizaba. Te arrepentirás. Ya me arrepentí de confiar en ustedes, dije. El silencio se extendió. Lo suficiente para que el reloj ticara 3 latidos completos. Gabriel se frotó las sienes. ¿Qué pasa ahora? Serán notificados para responder, dije. La fecha del tribunal seguirá. Recibirán los detalles por escrito. Gabriela se volvió a él. Necesitamos un abogado. Hoy, asintió. Aún pálido. Llamaré alrededor. Se quedaron juntos junto al fregadero, susurrando en voces bajas, planeando, afanándose. Los observé como una vez. Observé líneas de estrés extendiéndose por una viga. El sutil cambio antes del colapso inevitable.
Tomé mi taza de café. Di un sorbo calmado y dije, no se preocupen, tendrán oportunidad de defenderse. Así funciona la estructura, se prueba. Gabriela giró hacia mí. ¿Crees que eres tan lista? ¿Verdad? No. Dije, solo cuidadosa. Los dejé parados en la cocina. Los papeles aún temblando en las manos de Gabriel. Y subí. En mi cuaderno escribí petición notificada. Reacciones pánico y negación. Integridad estructural comprometida. Luego subrayé una oración. La base por fin se ha movido. La mañana había sido lo bastante ordinaria. Fui a la oficina de correos. Envié un paquete pequeño a una vieja amiga en Querétaro. Luego paré por café. Me tomé mi tiempo caminando a casa, dejando que el aire fresco aclarara mi cabeza. Por primera vez en semanas, sentí algo como alivio. Pero cuando llegué al porche, el sentimiento se evaporó. Mi llave no encajaba. Lo intenté de nuevo despacio, luego firme, pero la cerradura se negaba a girar. El picaporte había sido reemplazado. Latón nuevo brillaba donde estaba el viejo de hierro. Por un largo momento, solo lo miré, detrás de la puerta. Voces tenues. Luego pasos. La voz de Gabriela vino aguda y clara por el nuevo intercomunicador que debió instalar. No te dejamos entrar, Amaya. Nos demandaste. Eso significa que ya no vives aquí. Retrocedí, manteniendo mi voz calmada. Cambiaron las cerraduras. Por supuesto que lo hicimos, dijo. No puedes esperar demandarnos y aún quedarte bajo nuestro techo. Nuestro techo, repetí. Es una forma de describirlo. Gabriel apareció detrás de la ventana de vidrio junto a la puerta. Brazos cruzados, evitando mis ojos. Mamá, por favor, dijo. Esto es temporal. Solo necesitamos espacio. Necesitará más que espacio, dije. Necesitarán un abogado. El tono de Gabriela se endureció. Vete, Amaya. Si no, llamaremos a la policía. Levanté mi teléfono y empecé a grabar. Para el registro, dije claramente. Han cambiado las cerraduras de mi residencia sin dar aviso escrito. Saben que esto constituye un desalojo ilegal bajo la ley mexicana. La cara de Gabriel se crispó como un hombre golpeado con su propio reflejo. No puedes seguir amenazándonos con la ley, dijo. No los amenazo, respondí. Estoy construyendo un registro. Se acercó a la ventana. Voz más baja ahora. No lo hagas peor. Mamá, ya es peor. Dije. Solo no se han dado cuenta para quién. Gabriela espetó. Terminamos aquí. Y cerró la cortina de golpe. El silencio después fue pesado, casi deliberado. Tomé fotos de la puerta, la cerradura, las ventanas, incluso el driveway desde cada ángulo. Luego me volví y caminé a la acera. Marqué el número de Miguel Torres. Contestó al segundo timbre. Amaya. ¿Qué pasó? Cambiaron las cerraduras, dije. Me dijeron que ya no vivo aquí. Hubo una pausa, un respiro, luego un cambio en su tono. Los jueces odian esto, dijo. Es una de las peores cosas que pudieron hacer. Documentaste todo. Fotos, grabación, timestamps. Dije, bien, respondió. Encuentra un lugar seguro esta noche. Presentaré mociones de emergencia primera cosa en la mañana. Desalojo ilegal. Recuperación de propiedad. Posiblemente daños. ¿Necesito la policía? Pregunté. Aún no. Dijo, deja que el papelerío hable. Será más fuerte. Le agradecí y colgué. Luego caminé 3 cuadras a un pequeño motel llamado Puesta del Sol. Era el tipo de lugar que olía ligeramente a limpiador y segundas oportunidades. La mujer en el mostrador me miró con simpatía profesional. ¿Una noche?, preguntó. ¿Por ahora?, dije, deslizando mi identificación por el mostrador. La habitación era pequeña, con cortinas descoloridas y una lámpara sola. Me senté en el borde de la cama.
Abrí mi cuaderno y escribí: fecha 8 de mayo. Regresé a casa tú a las 11:47. Cerraduras cambiadas. Desalojo verbal por intercomunicador. Testigos Gabriel y Gabriela Rivera. Grabado video y fotos. Mudada temporalmente a puesta del sol. Luego agregué una línea debajo. Creen que estoy afuera. No tienen idea de que la ley ya está en la casa. Las palabras me estabilizaron. Afuera. La lluvia empezó de nuevo constante, rítmica, paciente. Me serví una taza de agua del lavabo del motel. Sorbí una vez y escuché la tormenta acumularse. Por el pasillo, un televisor zumbaba detrás de otra puerta. La vida continuando, ordinaria, indiferente. Pero había aprendido algo sobre estructuras. Pueden lucir sólidas justo hasta el momento en que la base cede. Cerré el cuaderno y lo puse en la mesita de noche junto a mi teléfono. Miguel llamaría en la mañana y el proceso empezaría de nuevo, metódico, deliberado, imparable. Por ahora, dejé que el sonido de la lluvia llenara la habitación y pensé en la luz del porche aún encendida sobre mi puerta, brillando en una casa que había echado fuera su propio corazón. El tribunal olía ligeramente a barniz y papel viejo, el tipo de aroma que lleva tanto autoridad como polvo. Me senté junto a Miguel Torres en la larga mesa de madera, manos dobladas, pulso firme. Del otro lado, Gabriel y Gabriela, su abogado, un joven en traje gris brillante, susurrando furiosamente entre ellos. El alguacil llamó al orden. La jueza, una mujer con cara tallada de paciencia, miró de su archivo. Caso número 3417. Rivera contra Rivera. Gabriela se crispó al sonido de nuestro nombre compartido. Gabriel mantuvo los ojos en el piso. Miguel se levantó. Su señoría, esta es una moción por alivio de emergencia concerniente a un desalojo ilegal. La jueza asintió. Proceda. Miguel entregó una carpeta. Presentamos fotos con timestamps de las nuevas cerraduras, evidencia de video de la entrada denegada y recibos de motel documentando gastos de vivienda temporal. La señora Rivera ha permanecido calmada y cumplidora durante este proceso. Los demandados, sin embargo, tomaron el asunto en sus manos. El abogado contrario se levantó rápido. Su señoría, mis clientes actuaron de buena fe. La señora Rivera inició una demanda contra ellos. Naturalmente, las tensiones subieron. Temían más conflicto y la jueza levantó la mano. El miedo no es defensa legal para cambiar cerraduras. Los hombros de Gabriela se tensaron. La cara de Gabriel enrojeció profundo. Miguel me señaló. Señora Rivera, por favor, describa qué pasó cuando regresó a casa el 8 de mayo. Me levanté. Mi voz se mantuvo quieta pero clara. Inserté mi llave. No encajó. Cuando lo intenté de nuevo, la voz de Gabriela vino por un nuevo intercomunicador. Me dijo que ya no vivía ahí. Gabriel estaba por a su lado. Les informé que era un desalojo ilegal bajo la ley mexicana y documenté todo. La jueza me observó de cerca y buscó consejo inmediatamente. Sí, su señoría. Ese mismo día, Miguel le pasó el recibo del motel. 3 noches en puesta del sol. Costo de bolsillo 3.810 pesos. El abogado de Gabriela murmuró. Apenas daños que valgan el mazo de la jueza. Golpeó una vez. Abogado, no minimice conducta ilegal. Gabriel miró entonces, sus ojos encontrando los míos. Por un segundo, vi al niño que solía construir puentes de juguetes sobre la manguera del jardín. Antes de que la vergüenza lo nublara de nuevo, la jueza se recostó. Señora Rivera, su documentación es impecable. Señor y señora Rivera. Se volvió a ellos. No pueden remover unilateralmente a un residente, familia o no. La ley mexicana requiere aviso escrito apropiado y aprobación judicial.
Gabriel abrió la boca, pero su abogado le agarró el brazo. Lo ignoró. Está usando la ley contra su propio hijo, dijo, voz aguda. Los ojos de la jueza se estrecharon. Señora Rivera, la única arma que veo es arrogancia. Siéntese, el público murmuró. La compostura de Gabriela se agrietó. Se sentó, mandíbula tensa. La jueza continuó. Este tribunal ordena a los demandados reembolsar todos los costos de vivienda temporal verificados y pagar 120.000 pesos en daños compensatorios por distrés emocional y logístico. Pago debido en 30 días. Gabriela jadeó. 120.000. Eso es escandaloso, escandaloso, respondió la jueza con calma. Es desalojar a su suegra y echarla de su propia casa. La cantidad se mantiene. El mazo bajó de nuevo una nota aguda y final que pareció resonar por las paredes. Miguel puso una mano gentil en mi brazo. Ese es el primer paso, susurró. Asentí. Del otro lado. Gabriel miró al frente, inmóvil. Los ojos de Gabriela brillaban. No de arrepentimiento, sino de humillación. Su abogado susurró urgente. Pero ella lo apartó. Cara pálida y quieta. La jueza se levantó. Tribunal levantado. Sillas rasparon. Papeles se movieron. Reuní mis cosas en silencio. Mientras salíamos de la sala, Miguel dijo: «Lo manejaste perfectamente. La calma siempre desestabiliza a quienes prosperan en el caos. Afuera, el aire era brillante y fresco. Exhalé por lo que sintió como la primera vez en toda la semana. Detrás de nosotros». La voz de Gabriela subió por el corredor. Aguda y pánica. Gabriel no dijo nada. Miguel se volvió ligeramente hacia mí. «¿Quieres parar por café?» «No», dije, ajustando la correa de mi bolso. «Creo que he tenido suficiente café por un tiempo». Sonrió levemente. «Entonces, tal vez, paz». Salimos a la luz del sol. En algún lugar detrás, las palabras de Gabriela resonaron por el pasillo de mármol, enojadas, desesperadas, altas. La verdad había hablado suave. Por eso se había oído. La segunda audiencia empezó con el mismo llamado, la misma jueza paciente, y un silencio diferente. Miguel deslizó una pila delgada de exhibiciones frente a mí y golpeó la página superior una vez. «Hoy se trata de historias que o sostienen peso», susurró, «o colapsan al tocarse». Del otro lado, Gabriela ajustó un blazer azul marino que lucía prestado. Gabriel mantuvo las manos apretadas en su regazo. Su abogado se levantó primero. «Su señoría, tenemos affidavits estableciendo que la señora Rivera trató esto como regalo. Mis clientes creyeron, de buena fe, que la propiedad les pertenecía». La jueza asintió. «Sin compromiso, llame a su testigo». Llamaron a un hombre que nunca había conocido cabello afilado. Zapatos brillantes. El look de alguien convocado por obligación. El abogado lo presentó como Roberto Hayes. Firmó una declaración jurada. Dijo el abogado, dándole una copia. «¿Puede explicar qué presenció Roberto?», carraspeó. «Estuve presente cuando la señora Rivera le dijo a Gabriel que la compra era su regalo de bodas. Dijo que nunca quería reembolso. Después, le pagó renta en efectivo. Lo vi 2 veces». Miguel se levantó despacio. «Señor Hayes, ¿cuándo fueron esas conversaciones?» Roberto escaneó la página. «Abril de 2010. Y septiembre de 2013. ¿Y estás seguro de que estuvo ahí?» «Sí», dijo rápido. «Absolutamente». Miguel caminó a nuestra mesa. Tomó una hoja sola y volvió al estrado. «Señor Hayes, lee el encabezado en este registro». Extendió la página. Roberto entrecerró los ojos. «Registros de entrada de empleados». «¿Y qué muestra para abril de 2010 tragó?» «Que estaba en turno en Toluca». «¿Por cuánto 12 horas?» Miguel dejó el número a sentarse. «Y septiembre de 2013.
La mandíbula de Roberto se movió antes que las palabras. También en turno. 12 horas. Miguel se volvió a la jueza. Su señoría. Citamos los timestamps del empleador. No pudo estar en la mesa de la cocina de la señora Rivera en la Ciudad de México, mientras estaba registrado en un edificio seguro en Toluca. La jueza miró el registro. Luego a Roberto. Señor, entiende las consecuencias del perjurio. Los ojos de Roberto saltaron a Gabriela, luego a Gabriel, luego abajo. Yo... puede que confundiera las fechas. Estaba muy seguro hace un momento. Dijo la jueza con calma. Siéntese. El abogado de Gabriela se levantó rápido. Su señoría, el espíritu del affidavit. El espíritu es irrelevante. Cortó la jueza. Los hechos son relevantes. Miguel me asintió. Señora Rivera, por favor tome el estrado. Caminé adelante, puse mi palma en la Biblia y juré. Miguel mantuvo su voz nivelada. Señora Rivera, ¿alguna vez pagó renta a su hijo? No. ¿Alguna vez declaró, frente a testigos, que la propiedad era un regalo incondicional? No. ¿Qué hizo en marzo de 2010? Compré la casa en su totalidad. 3 millones de pesos por cheque de caja. ¿Quién vivió ahí inicialmente? Gabriel y su nueva esposa. Me mudé después de que mi esposo murió. Cuando la casa necesitaba reparaciones, pagué por esas también. Miguel me dio una carpeta. Por favor, identifique estos documentos. La copia del cheque de caja. Documentos de cierre. 15 años de recibos de reparaciones con mi nombre en cada factura. Se volvió a la jueza. Su señoría. Los demandados ofrecen solo un affidavit, que ahora ha sido impugnado por registros del empleador. La demandante ofrece prueba directa de compra y mantenimiento. El abogado de Gabriela se levantó de nuevo. Con respeto. La equidad no deshace generosidad familiar. Esta es una madre. Escribió la escritura a su hijo. La intención importa. Miguel no apartó la vista. La intención importa. Acordó. Por eso sometemos la exhibición J, mensajes grabados en los que los demandados se refieren al primer pago de renta de la señora Rivera venciendo, y un plan para aumentarlo a 15.000. Ese no es el lenguaje de un receptor de regalo. Es el lenguaje de un casero que cree poseer lo que no compró. La jueza levantó una ceja. Reproduzca la grabación. Miguel presionó un botón. La voz de Gabriela llenó los altavoces. Fría y transaccional. Puede pagar la primera cantidad en abril. Para el próximo año podemos subirla a 20.000. La voz de Gabriel murmuró en respuesta. Solo di que son tasas del mercado. Cuando el audio se apagó, nadie se movió. La cara de Gabriel palideció. Miró la mesa como si pudiera tragarlo. La jueza entrelazó los dedos. Señora Rivera, me dijo, ¿qué quiere de este tribunal? Equidad, respondí. Reconocimiento de la verdad y protección de más daño. La compostura de Gabriela se fisuró. ¿Protección? ¿De qué? La cuidamos. Le dimos una habitación. Nosotros. La mirada de la jueza la cortó. Cambió las cerraduras y trató de cobrarle la mitad de su pensión. Siéntese, señora Rivera. Gabriela se sentó. Mejillas brillantes con ira que no podía gastar aquí. Miguel volvió al podio. Solicitamos, además del alivio ya otorgado, una auditoría forense ordenada por el tribunal de todas las transacciones relacionadas con la casa, fondos de compra, reparaciones, líneas de crédito y transferencias entre las partes. La narrativa de los demandados cambia con conveniencia. Una auditoría no. La jueza miró a la defensa. Objeción. Su abogado dudó. Una auditoría es intrusiva y cara. Mis clientes ya están. Precisamente, dijo la jueza. Por eso un experto independiente es necesario. Para decirme lo que sus clientes no pueden, firmó algo. Luego miró de nuevo.
Ordeno una revisión forense comprensiva por un examinador designado por el tribunal. Proporcionarán acceso completo a estados de banco, registros de préstamos y comunicaciones. Incumplimiento se tratará como desacato. El reporte vence en 4 semanas. La silla de Gabriela raspó. 4 semanas. Eso nos arruinará. Su señoría, señora Rivera, dijo la jueza, voz como una puerta cerrada. No está negociando conmigo. Gabriel por fin me miró. La vergüenza en sus ojos era abierta y desnuda. Una herida sin vendaje. Mamá, susurró. Por favor. No respondí. No por crueldad, sino porque el banquillo ya había hablado, y mis palabras solo borrarían las líneas. La jueza apiló los archivos, hasta que la auditoría esté completa. Todos los intentos de vender, refinanciar o gravar la propiedad están prohibidos. Cualquier violación resultará en sanciones. El abogado de Gabriela intentó un ángulo más. Su señoría, podemos al menos preservar la habilidad de los demandados para... No, dijo la jueza. Pueden preservar la honestidad de sus clientes para el auditor. Eso será suficiente. El mazo no cayó esta vez. No necesitaba. La autoridad había cambiado sin sonido. Miguel tocó mi manga mientras reuníamos papeles. Este es el centro del puente, murmuró. De aquí. ¿Os sostiene o no? Nos volvimos para irnos. Detrás, Gabriela siseó algo a su abogado que no oí. Gabriel permaneció sentado, manos sobre la cara, como si la luz misma doliera. En el pasillo, Miguel exhaló. Coordinaré con el examinador, dijo. Espera solicitudes de estados y copias de todo lo que me trajiste. Tengo más. Respondí. Fechas, notas, voces. Bien, dijo. A los auditores les gustan voces que fueron anotadas. Caminamos hacia las puertas. El corredor reflejaba nuestros pasos de vuelta, un ritmo quieto que coincidía con el en mi pecho. No miré sobre mi hombro. Afuera, el día presionaba adelante. Dentro del archivo en mis manos, la verdad había recibido su propia cita. 4 semanas. Luego luz del día. Miguel llamó a media mañana. Su voz llevaba la tensión que había aprendido a reconocer. Amaya, ¿estás sentada? Sí. Gabriel acaba de listar la casa. En línea. 4.800.000 pesos, bien por debajo del valor tasado. El teléfono se apretó en mi mano. No puede venderla. La auditoría ni siquiera ha terminado. Aún es el titular. Dijo Miguel. Técnicamente. Puede intentarlo. Pero podemos detenerlo si nos movemos rápido. Encuéntrame en el tribunal en 30 minutos. Cuando llegué, ya esperaba con una impresión del listado. Las fotos eran brillantes y estériles. Mi salón limpiado de calidez. Los mostradores de la cocina desnudos. La vieja mesa de roble escenificada con flores artificiales. El pie decía: encantadora casa de 3 recámaras en barrio tranquilo de la Ciudad de México. Vendedor motivado. Mi boca se secó. Motivado, dije en voz baja. Es una palabra para eso. La mandíbula de Miguel se tensó. Presentaremos una injunción de emergencia. Si la jueza ve esto, congelará la venta inmediatamente. Entramos al tribunal. Las mismas paredes pálidas, el mismo peso de procedimiento. La jueza miró arriba, reconociéndonos. Otra moción, señor Torres. Sí, su señoría, dijo Miguel. Los demandados han listado la propiedad en disputa para venta en violación de los procedimientos en curso del tribunal. Solicitamos injunción inmediata. La jueza revisó la evidencia, desplazando por las fotos impresas. El señor Rivera está al tanto de la reclamación de fideicomiso constructivo. Sí, su señoría, confirmó Miguel. La jueza se volvió al secretario.
Redacte la orden de injunción, archívela bajo sello y notifique al registro del condado. Me miró de vuelta. Señora Rivera, asumo que no fue consultada. No, su señoría, dije. Lo supe esta mañana. Suspiró, firmando la página con precisión deliberada. Entonces que esto sirva de recordatorio. Propiedad por engaño aún es engaño. La venta queda congelada pendiente resolución final. Cualquier intento de transferir títulos será nulo. El alivio no vino rápido, llegó en respiraciones medidas. Miguel reunió los papeles. Me dio uno. Efectivo inmediatamente. Dijo, están atascados. Mientras salíamos, imaginé a Gabriel mirando su listado fallido. El letrero de en venta que nunca iría al jardín. Pensó que vendía una casa. Pero lo que realmente puso en el mercado era tiempo y el tiempo. Al fin, se acababa. El silencio vino primero. No paz, solo el hueco quieto de cosas desmoronándose. Una semana después de la injunción, Miguel llamó. Está empezando, dijo. Sus acreedores han presentado avisos. El banco avanza con la ejecución. No pedí detalles, pero vinieron de todos modos. Están 5 meses atrasados. El préstamo del auto en default. La joyería que mencionaste listada en venta en línea. Todo se deshilacha. Al día siguiente, vi el auto de Gabriel desaparecer del driveway, cargado en una grúa. Se paró en el porche mientras el conductor aseguraba las correas. Gabriela estaba dentro, paseando el salón, teléfono pegado al oído. Su voz salía por la ventana abierta, quebradiza y desesperada. Te dije, solo necesitamos 2 semanas más. Pagaremos. El motor rugió, ahogándola. Gabriel se volvió y me vio parada al otro lado de la calle. Por un momento, lució como el niño que solía pedirme ayuda con la tarea de matemáticas incierto, terco, avergonzado. Cruzó a mitad hacia mí. Se detuvo. Luego dijo en voz baja, «Se están llevando todo». Asentí. Eso pasa cuando pides prestado contra lo que no es tuyo. Tragó duro. «Mamá, por favor». No quise que nada de esto. Lo corté gentilmente. La intención no reconstruye paredes. Gabriel, no puedes arreglar una casa pretendiendo que nunca se agrietó. Bajó la cabeza. Las palabras colapsando entre nosotros. Esa noche, un sobre llegó a mi buzón. Aviso de ejecución, dirigido a Gabriel y Gabriela Rivera. Lo sostuve por mucho tiempo antes de dárselo a Miguel la mañana siguiente. Guárdalo para el registro. Dije, me estudió. No estás feliz, ¿verdad? No, dije. Pensé que lo estaría. Pero todo lo que oigo ahora es el eco de lo que queda. Asintió. La justicia no siempre suene a victoria. Estuvimos en su oficina. La ciudad moviéndose quieta afuera. En algún lugar, una sirena aulló una nota sola y distante, y luego se desvaneció. Cuando salí, el aire se sintió pesado pero quieto, sin triunfo, sin venganza, solo gravedad haciendo su trabajo. La base había sostenido, pero el resto de la casa de Gabriel, de Gabriela, y todo lo que construyeron sobre mentiras, se había ido. 4 semanas después, el tribunal se sintió más pequeño. El aire tenía esa extraña quietud antes de algo irreversible. Me senté junto a Miguel, manos dobladas sobre el mismo cuaderno que empezó todo. Del otro lado, Gabriela ajustó su chaqueta una y otra vez. Gabriel miró la mesa. Dedos presionados blancos contra sus rodillas. La jueza entró, calmada y deliberada. Estamos aquí para entregar hallazgos sobre el reporte forense. En Rivera contra Rivera. Miguel se levantó. Su señoría. El reporte confirma que cada peso usado para la compra y mantenimiento de la propiedad originó de mi cliente, la señora Amaya Rivera. No hay registro de contribución de los demandados.
La jueza volteó las páginas. El examinador verificó todos los cheques, facturas y transferencias como auténticos. Su mirada se movió hacia Gabriela. Adicionalmente, el affidavit previamente sometido por el señor Roberto Hayes fue probado falsificado. El abogado de Gabriela medio se levantó. Su señoría, eso fue un error administrativo. El perjurio no es administrativo, interrumpió la jueza. Es criminal. La cara de Gabriela enrojeció carmesí. La cuidamos, dijo de repente. Le dimos un lugar para vivir. Está convirtiendo esa bondad en castigo. El tono de la jueza se enfrió. Señora Rivera, cobró rentas ASIMAE a su suegra por una casa que ella pagó en su totalidad. Sacó un préstamo de 800,000 pesos contra esa misma propiedad. Eso no es bondad. La boca de Gabriela se abrió. Luego cerró. Gabriel lució como si cada palabra se tallara en él. La jueza continuó. Este tribunal reconoce la doctrina de fideicomiso constructivo y encuentra que la señora Amaya Rivera es la dueña equitativa de la propiedad. Además, se le otorgan 120,000 pesos en daños compensatorios por el bloqueo ilegal y gastos resultantes. Miguel asintió una vez, calmado y preciso. Gracias. Su señoría. Gabriela se puso de pie de golpe. Esto no es justo. Está manipulando el sistema. Siéntese, señora Rivera, dijo la jueza firmemente. Ha tenido su decir. La ley ha hablado. Gabriela alcanzó su muñeca. Gabriela, Se soltó. Nos destruyó. Se volvió hacia mí entonces, ojos húmedos, voz temblando. Mamá, lo siento. Sostuve su mirada. Yo también. El mazo golpeó una vez agudo. Final. El sonido pareció sacar el aire de la sala. Cuando la jueza salió, el abogado de Gabriela empacó su maletín sin palabra. Gabriela se quedó congelada, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Gabriel solo miró abajo, susurrando algo que no oí. Miguel reunió los papeles. Deslizó el fallo hacia mí. Está hecho, dijo en voz baja. Asentí. Mi pulso se estabilizó. Alrededor, el tribunal se vació el sonido de pasos, el leve movimiento de documentos, la puerta cerrándose detrás del secretario. Por primera vez en meses, sentí mis pulmones llenarse por completo. La justicia no gritaba, exhalaba. Me levanté. Presioné mi mano contra la carpeta que ahora llevaba mi nombre y caminé hacia la luz derramándose por las puertas del tribunal. La sala de conferencias estaba quieta, excepto por el rasguño de la pluma. La mano de Gabriel temblaba, mientras firmaba la escritura de renuncia, cada letra de su nombre más lenta que el acto anterior. El documento yacía entre nosotros como una confesión escrita en tinta. Miguel se sentó frente a él, expresión firme. Una vez que firme la página final, la propiedad se transfiere de vueltas a la señora Rivera. El banco recibirá pago de ella directamente. Serán liberados de la hipoteca. Gabriel asintió sin mirar arriba. Su voz era delgada. Es solo papel, ¿verdad? No, dijo Miguel suavemente. Es propiedad. Cuando Gabriel terminó, tapó la pluma y la deslizó hacia mí. La tomé sin palabra. Su anillo de boda tintineó contra la mesa, no quiso hacer el sonido. Pero resonó. Gabriela no estaba ahí. Había dejado de contestar llamadas después del veredicto. Tomé las llaves junto a la carpeta, las mismas que le di 15 años atrás. Cuando la casa aún olía a pintura nueva y planes, eran más pesadas ahora. Las miró, ojos enrojecidos. «Mamá», susurró. Nunca quise que terminara así. No tenía que... Dije. Pensé que podía arreglarlo. Continuó. El préstamo. Las cuentas pensé que si solo compraba tiempo. El tiempo no compra honestidad. Dije. Se crispó, pero asintió. Lo sé, lo veo ahora. Miguel se levantó. Terminamos aquí. Archivaré la escritura esta tarde. Gabriel se levantó despacio. Lucía más pequeño de algún modo.
hombros encogidos. «Lo siento», dijo. Las palabras se quebraron a mitad saliendo de él. Sostuve sus ojos. «Querías la mitad de mi pensión», dije en voz baja. «Ahora sabes el costo». Cerró los ojos. Tragó duro y se volvió hacia la puerta. El sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo. Irregular, pero real. Cuando la puerta se cerró, Miguel me dio la carpeta. «Se acabó», dijo. Puse las llaves en mi bolso. No para esconderlas, sino para mantenerlas donde pertenecían. «Está resuelto», respondí. Afuera. La luz de la tarde brillaba contra el vidrio del tribunal. Caminé por ella, firme ahora, cargando el peso que había ganado y nada más. Semanas pasaron en silencio. Los papeles del tribunal se archivaron. El banco se asentó y la casa era mía de nuevo legalmente, por completo, sin argumento. Esta mañana preparé café en la misma cocina donde todo empezó. El aire estaba quieto, llevando solo el bajo zumbido del refrigerador y el leve silbido del viento contra la ventana. La taza calentó mis manos. Vi la luz del sol tocar el mostrador. El mismo lugar donde Gabriela una vez extendió sus hojas de cálculo y lo llamó justicia. La superficie brillaba ahora vacía, calmada, no reclamada. Oí pasos en el porche antes del toque. Cuando abrí la puerta, Gabriel estaba ahí, más delgado, más quieto. Extendió un sobre solo. «El último pago», dijo suavemente. «Los 120.000 que ordenó la jueza». Asentí, tomándolo. «Podrías haberlo enviado por correo. Quería verte». Dudó, buscando palabras que aún pudieran importar. «La casa luce. Diferente. Se siente diferente», dije. Miró más allá de mí al salón, luego a la luz del porche arriba. «La mantuviste encendida». «Siempre la he tenido», dije, incluso cuando no era para nadie. Exhaló, ojos húmedos. «No espero perdón, pero quería que supieras estoy intentando empezar de nuevo». «Eso es bueno», dije. «Empieza con honestidad esta vez. Cuesta menos». Dio una risa pequeña y quebrada. Asintió y se volvió hacia los escalones. No lo detuve. Cuando el sonido de su auto se desvaneció, volví a la mesa y abrí mi cuaderno una última vez. Las páginas estaban llenas de letra pulcra, fechas, notas, momentos de traición y prueba de resistencia. Al fondo de la página final, escribí una línea sola. «La paz no paga renta». Cerré la tapa, lo puse junto a la taza y salí al porche. La luz de la tarde empezaba a desvanecerse, pintando la calle en oro suave. Por el barrio quieto, lámparas de porche parpadeaban una por una. Encendí la mía también, no como señal o invitación, solo como un pequeño y firme recordatorio de que en la casa, como yo, había aprendido por fin a pararse sin disculpa. La luz brillaba cálida contra el atardecer, firme y segura,